Ahora sí, la bienvenida a nuestros queridos amigos. Voy a empezar por orden alfabético de país para que no haya mucho problema. Entonces nos vamos primero con Colombia. Mi querido Cabeto, bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy muy complacido de tu generosa invitación, muy complacido del Ahí grupo que no te ya... escuchamos, Cabeto. Creo que tu Perdón, micrófono, perdón. yo ya lo tengo abierto, pero a ¿Ahí ver me ahí. escuchan? ¿Ahí me están ¿Ahí me escuchan escuchando? bien? Perfecto. Buenísimo. Bien. Tony, súper complacido de wow, la invitación. Eh, perdón la pregunta, ¿me están escuchando? Mm, No Y dame tengo... un segundo a mí porque el que no escucha soy yo. pero no veo una cara que pueda decirme si están escuchando. Ok, hay una, pues César, gracias. Ya, listo. Bueno, muy complacido con la invitación que me has hecho, Tony. Muy complacido de ver todas las personas que han concurrido a sus computadores para escuchar esto. Me parece que además me has juntado con una persona supremamente interesante como es Francisco Douteres. Parece que su trabajo sobre el tema de Galápagos es una cosa maravillosa y esperamos que el espacio que vamos a compartir deje algunas claridades que sirvan para los futuros posibles que hoy nos vemos abocados a construir. De nuevo, gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti. Y ahora le voy a dar la palabra a mi querido Francisco Dusdeves. Bienvenido, Pancho, a este espacio. Gracias por participar. ¿Cómo estás? Hola Tony y amigos, qué gusto saludarlos desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, a 2.800 metros de altura. Y estoy honrado también de compartir este panel con Cabeto. Estoy feliz de compartirles un poquito de nuestra experiencia por acá. Me encantó tu introducción con el tema de Darwin y el tema de evolución. Ese es uno de mis campos de experiencia y estoy feliz de poder compartir un poquito más de lo que yo sé con todos los asistentes a este muy lindo evento. Finalmente, de lo que se trata nuestra industria es de tener esta habilidad de compartir conocimientos con todos. No sacamos nada quedándonos con los conocimientos en el cajón personal de cada uno, que puede ser un cajón físico como puede ser un cajón acá arriba. La cosa es que si todos podemos beneficiarnos del conocimiento común y hacerlo colectivo, sacamos un gran beneficio, ya que solo toma una chispa de algo nuevo para que alguien desarrolle algo espectacular. Así que, Tony, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar con todo tu equipo, la tribu, como le hemos dicho en varios eventos de Incubatur, y feliz también de compartir el panel con Cabeto. Un gusto estar acá. Buenísimo, pues Igual, muchas gracias a los dos. Ahora vamos a entrar con finalmente lo que nos ocupa en estos días, ¿no? Esta situación que nos está pesando mucho. Eh, esta pregunta iniciaría yo contigo, Pancho, en el sentido de efectivamente retomar el tema de la evolución. Tú que vives esa evolución de las especies día a día con tus recorridos en las Galápagos, ¿cómo llevarías esta teoría de la evolución hacia lo que nos está pasando hoy? Hoy, al final, estamos encerrados en estas islas artificiales que se llaman casas, ¿no? Nos estamos quedando encerrados. ¿Cómo está evolucionando nuestra especie, empezando por cada uno en lo individual, y hacia dónde ves que va a caminar esto? Bien, yo voy a empezar con una parte que a todos nos va a recordar algo de la historia y voy a utilizar justamente
lo que Charles Darwin puso en su gran obra maestra, El origen de las especies, en donde él pone, a partir de la edición número 5, luego de una conversación que tuvo con otro evolucionista, biólogo de origen inglés también, Herbert Spencer, en donde le simplemente dijo la famosa frase survival of the fittest, la supervivencia del más apto. Y luego Darwin lo que hace es poner en contexto esa frase, y lo que pone es, no solo es la supervivencia del más apto, sino la supervivencia del mejor que se adapta al cambio. Claro. Ahí es donde está la fábrica de la selección natural. Y entonces esa es la idea que a nosotros nos aplica ahora. Va a ser un mundo, llámese de negocios turísticos, diferente. Y esas diferencias las vamos a ver paulatinamente. No es que apenas retomemos la actividad normal. Puede ser esto 1 de junio, 1 de julio, no importa la fecha. No quiere decir que ese día ya el mundo está cambiado. Va a ser un tema de que nosotros vamos a diseñar de a poquito ese nuevo mundo. Pero ese es el nuevo mundo al que nos vamos a enfrentar. Un mundo en donde el que mejor se adapta al cambio va a ser el que finalmente tenga éxitos y buenos réditos en este complicado nuevo mundo que vamos a tener. Empezaría por ahí, empezando en la idea central de que el que mejor se adapta al cambio va a ser finalmente el exitoso. Y no me refiero a exitoso únicamente en el tema ingresos. Claro. Exitoso me refiero a su marca, exitoso me refiero a la promoción de su país, exitoso me refiero a sus productos, exitoso me refiero a su base de datos de clientes y proveedores. Es con ellos finalmente con quienes tenemos que ser exitosos, y claro, al final de la línea están nuestros queridos exploradores, huéspedes, quienes nos mantienen a todos en la actividad. Muy bien, claro, y finalmente es eso, ¿no? El gran reto es cómo me adapto a los cambios si no sé qué cambios vienen, ¿no? O sea, no sé bien los cambios que me pueden llegar a presentárseme en el camino, ¿no? Voy a hacer rápidamente una pausa para los amigos que me están poniendo en el chat que no escuchan bien. Yo les diría, la gran mayoría creo que está escuchando sin mayor problema. Les pediría yo que traten de utilizar audífonos, siempre es mucho más fácil, o reiniciar y volver a entrar al chat, ¿no? Ok. Retomando, ahora me voy contigo, Cabeto, tomando un poco lo que nos está comentando Pancho. Efectivamente, el que mejor se adapte va a ser el que va a sobrevivir a estos cambios, pero ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo imaginas esos cambios? Yo voy a remitirme a una frase de un poeta conocido, Juan José Arreola, que en uno de los fragmentos de un poema de él dice: el brusco despertar de la conciencia. Y yo diría que nosotros hoy estamos despertando de manera brusca a la conciencia. Mi sentir como punto de partida es que no para agradecerle al coronavirus por lo que está sucediendo, ni más faltaba, habrá algo en el universo a lo que habrá que darle las gracias por habernos permitido parar. Un escritor colombiano muy conocido que se llama William Ospina escribió en el año 2017 una obra que se llama Parar en Seco. Y yo creo que a nosotros nos llegó el momento, nos tocó parar en seco, nos tocó ese brusco despertar de la conciencia, pero hoy ese brusco despertar a la conciencia nos está exigiendo unas cosas nuevas, y el sector del turismo yo creo que tiene un retraso evolutivo, y me van a perdonar si esto resulta muy fuerte, seguramente que algunas personas considerarán que el comentario es antagónico, pero nosotros somos una industria que empezamos a crecer de una manera desaforada y hemos desatendido los temas con mayor urgencia, y nosotros hoy nos vemos abocados a la construcción de unos futuros posibles, porque además estamos inmersos en estos momentos del coronavirus en un océano
de información que en muchos casos permite más confundir que aclarar. Yo trato de ser muy selectivo a la hora de poder escuchar aquello que nos están diciendo en las redes, siempre con la premisa de si esto verdaderamente me sirve y esto me aporta, y si verdaderamente me aclaro o me confunde. Y lo estoy citando además porque nosotros sí necesitamos como sector de la economía unas claridades y especialmente unas claridades comportamentales con la tierra. No podemos olvidar que el virus ha sido atomizado por el planeta y ha viajado en primera clase en aviones y en aviones de lujo, y que hoy esa parada en seco nos permite el despertar de la conciencia, así haya sido brusco, pero pienso que es importante. Nosotros estamos en mora de resignificar nuestras acciones. Hace rato venimos hablando de cambio climático, hoy tenemos que hablar de cambio climático y de cambio dramático, porque si bien es cierto, es un cambio dramático el que nos ha tocado, también tendremos que ser muy pragmáticos a la hora de construir eso que yo me he dado a llamar futuros posibles. Y me ha gustado mucho en la intervención de Francisco, o la de Tony, no recuerdo muy bien, pero lo cierto del caso es que, no, fue Tony, perdóname, no es que al hacer estos eventos, cuando se habla de gratuito, dices no cuesta, pero ganamos valor. Es que yo creo que nos llegó la hora de medirnos con el capital intelectual de los seres humanos a partir de esa capacidad o esa intelectualidad para pensar el nuevo mundo, porque estamos frente a un nuevo mundo. Nosotros estamos teniendo una oportunidad maravillosa que si la sabemos aprovechar, vamos a sacarle verdaderamente mucho provecho. Yo creo que vienen cosas supremamente importantes para el sector del turismo, y creo que además estos ejercicios facilitan esa identificación. Yo espero que en el transcurso de toda esta intervención podamos hablar de cosas muy puntuales, de aquello que nosotros estamos pensando en el país y en esa interacción con hoy a través de Tony con México y a través de Francisco con Ecuador y de todas las personas que están participando. Muy bien. Aquí voy a tomar un poco tu expresión, ¿no? De un cambio dramático, finalmente, ¿no? Ese gran stop que nos pusieron en nuestro camino, ¿no? Y que, bueno, finalmente tenemos que tomar como referencia. En ese sentido, y esto te lo pregunto, Pancho, ¿qué pasa cuando tú que trabajas de manera muy directa con las Galápagos, que sabemos que es un ecosistema muy sensible, que básicamente lo tienes que estar cuidando todos los días, viendo quién es la persona que va a entrar, que va a salir, todo lo que le instruyes al visitante para conservar los ambientes. Pues no pareciera que hoy tenemos que todos tomar esos mismos principios, ¿no? El cuidar al mundo como las Galápagos. Bueno, ese nuevo mundo que todos nos han dicho y que internamente lo estamos pronosticando, creo que es un nuevo mundo interior más que exterior, porque a final de cuentas, y evolutivamente así ha sido el desarrollo de los mamíferos y obviamente de los homínidos principalmente. Y es que ese mundo, por suerte, nos tiene a nosotros como protagonistas, pero nos, nos ayuda mucho el que el olvido nos llega muy rápido. Y de aquí a 5 años, 10 años, esto será una memoria más. Y esa desmemoria colectiva que los homínidos tenemos nos ayuda a avanzar rápidamente, es decir, no nos estancamos en el mismo problema que hemos tenido. Por lo tanto, creo que ese nuevo mundo finalmente no va a ser un mundo nuevo exterior, sino más bien interior. Es una manera diferente de hacer las cosas. Y bien que utilizas el ejemplo de Galápagos, porque
bajo esa perspectiva nos va a tocar a todos hacer un seguimiento y un escrutinio muy estricto de cómo hacemos las cosas, pero sobre todo el por qué hacemos las cosas. En nuestra industria creo que se ha puesto demasiado énfasis en el qué y en el cómo. Y creo que pocos hemos hecho el acto de sentarnos a pensar como empresas más del por qué lo estamos haciendo. Y creo que ese razonamiento por la vorágine de la economía, por la vorágine de la misma industria que ve el ocio, la naturaleza, el arte, la cultura, el verbo, etcétera, etcétera, no nos detiene a ver justamente el porqué de las cosas y nos preocupamos más del qué y el cómo. Y creo que entonces ese es el gran reto. Así como Galápagos, somos muy estrictos en quién entra y por qué entra y cómo entra a Galápagos, nos toca ser así, de estrictos en lo que hacemos a futuro. Ese creo yo va a ser ese nuevo mundo interior. Y me encanta a mí pensar, y a veces los psicólogos y los sociólogos difieren conmigo en esa idea, pero los homínidos, los humanos, somos justamente personas de olvido, ¿no? Es una cualidad muy interesante el olvido, porque si no seguiríamos con el tema de la pandemia de la Edad Media y acordándonos qué pasó y cómo pasó, etcétera, etcétera. Pero por suerte todo eso se va quedando en el camino. Yo creo que el reto viene ahora con esa pregunta interna de por qué lo estamos haciendo. Y ahí creo que tenemos que ser más estrictos con cómo tratamos a toda esa estructura de nuestra industria. Y ahí están nuestros proveedores, ahí están nuestros colegas de la industria. Lo peor que podemos tener en nuestra industria es, entre comillas, colegas que terminan siendo enemigos financieros o enemigos económicos. A esos colegas hay que en verdad incorporarles en la red de verdaderos colegas y que se conviertan no solo en tu mano izquierda, sino en la mano número 3, 4, como una red verdadera de colegas en la industria. Entonces, creo que el tema redunda por ahí, Tony. Así como en Galápagos somos estrictos, nos toca en este nuevo mundo interior ser muy estrictos en el qué hacemos, en el cómo lo hacemos, pero sobre todo en el por qué lo estamos haciendo. Claro. Muy bien. Ahora, sobre este tema, Cabeto, ¿cómo va Colombia? Ahí. Punto de interferencia. No los veo. Perdón, estoy tratando de retirar a una persona, pero no Sí, porque y hubo una pregunta para mí, no alcancé a escucharla. Sí, te preguntaba yo, Cabeto, en este sentido, con lo que está aportando Pancho, ¿qué se está haciendo en Colombia en estos momentos? Yo estoy muy de acuerdo con los planteamientos de Francisco, y yo voy a dejar abierto un planteamiento que seguramente confirma mi sintonía, y espero que muchas personas estén de acuerdo, y si no lo están, que lo revisen. Pero yo pienso que la crisis de la tierra no es más que el producto de la crisis interna del hombre. Y un escritor colombiano también decía que lo primero que vamos a tener que reforestar va a ser el corazón. En ese orden de ideas, frente a la pregunta y para hilarla con la intervención de Francisco, ¿qué estamos haciendo en Colombia? Yo vengo interactuando con un grupo de empresarios que tienen servicios turísticos exportables, y estamos trabajando una estrategia que se llama aislamiento versus alistamiento. Y ese aislamiento para el alistamiento es un llamado justamente a decirles: hoy que estás aislado, ¿por qué no piensas? Hoy que estás aislado y que no puedes recorrer tu país, y que seguramente es el país que extrañas y que es justo el país de tus entrañas, te necesita. Porque la necesidad que tiene el país del sector del turismo y de los prestadores de servicios turísticos no se le desconoce. Sin embargo, si vamos a salir con los mismos productos y las mismas cosas,
vamos a desaparecer del mercado. Yo creo que esta crisis va a dejar fuera del mercado a una gran cantidad de personas, otros van a permanecer, pero creo que aquí el que no cambia, lo va a cambiar el cambio, y seguramente que este cambio ya cambió a muchos. La invitación con mis queridos compatriotas colombianos es a que justamente pensemos lo diferente para que logremos resultados distintos. Nosotros tenemos una inconmensurable belleza en un país de una extensión inferior a la de México, parecida a la de Ecuador, pero donde tenemos una serie de elementos y de atributos que verdaderamente no están siendo pensados. Yo lo he dicho y lo he dicho en diferentes escenarios, con una frase de repente ha calado profundo en algunas personas, cuando les digo que lo que los territorios ofrecen es muy superior a lo que en los territorios ofrecen. Para terminar, quiero decir que adicionalmente una cosa es cómo tú pienses tu país, otra cosa es cómo sientas tu país, pero definitivamente una es cómo narres. Y seguramente que las narrativas del turismo para los territorios no pueden ser postizas, tienen que ser genuinas. Y todos los ejercicios de resignificación del planeta frente a los grandes cambios tienen que ser acciones genuinas. Yo lo dije y seguramente le molestó a algunas personas por medio de una pregunta y dije, ¿turismo sostenible o turismo sostenible? Porque debemos de reconocer que en algunos casos ese turismo sostenible ha llegado a algunos lugares arrasando. Yo no sé a partir de los turistas cuántos ríos hemos contaminado y cuántos animales hemos matado a partir de las basuras que finalmente derivan en el mar. Es decir, la pregunta, ¿qué estamos haciendo en Colombia? Yo creo que se resume en una invitación a pensar Colombia diferente para que la vendamos distinto. Claro, y finalmente en ese sentido, ayer lo platicábamos, que hoy tenemos enfrente a destinos que estaban sobresaturados, ¿no? Las cargas ya se volvían poco manejables, como puede ser un Venecia, como puede ser el mismo Barcelona, y que hoy están vacíos. ¿Cómo se va a retomar esto? ¿Cómo se va a relanzar estas imágenes? Y de hecho, hoy Jimmy Pons, que va a ser uno de nuestros invitados el próximo jueves, Jimmy Pons hablaba precisamente de lo que tú dices, Cabeto, de la narrativa. Y decía, ¿cómo vamos a narrar ahora? No con esos videos que ya hemos visto y que creo que tuvieron una vigencia muy corta, ¿no? El decir, te esperamos, quédate en casa, y que aquí vamos a estar esperándote. ¿Y por qué tienen una vigencia muy corta? Porque seguimos pensando en que todo va a regresar a la normalidad. Y la normalidad hoy es esta, ¿no? El estar conectados, que por cierto ya vamos en 322 conectados, que eso me encanta, pero esta es nuestra realidad hoy, esta es nuestra normalidad hoy, y la va a ser, por lo menos en México, y creo que en muchos países va a ser similar. A nosotros ya nos dijeron que hasta el 30 de abril va a ser nuestro normal esto. Entonces, ¿cómo narrar esas nuevas historias, ¿no? De algo que ni siquiera sabemos cómo va a quedar disponible o qué vamos a tener a la mano. Ahí en ese sentido, Pancho, eh, ¿cómo narras las historias de las Galápagos tratando de siempre respetar el entorno y ¿cómo podríamos aprovechar esas narrativas que tú haces y que además me encantan? Si alguien ha leído las historias de Francisco en todos sus medios, valen la pena. O sea, tiene una facilidad de escritura maravillosa. Bueno, ¿cómo narrarías hoy lo que viene, no para unas Islas Galápagos, pero sí para un país como Ecuador? ¿Cuál sería tu nueva narrativa de Ecuador? Yo creo que ahí, Tony y amigos, nos toca darle nueva cabida y nueva valoración a los valores como la solidaridad, la equidad, la empatía, etcétera,
Pero ahora nos toca enfocarnos en entender cómo esos valores son interpretados por los diferentes mercados a los que estamos presentando nuestra oferta. Es decir, la empatía para un neoyorquino es un valor muy diferente a la empatía frente a un canadiense y frente a un latino. Entonces, ahí es donde las empresas grandes, o al menos si parte de la empresa puede dedicarse un poquito a la investigación y desarrollo, no de productos ni de destinos, sino más a entender estos entes psicológicos de cada mercado, nos va a poder permitir a los operadores turísticos modular el cómo salen los mensajes hacia esos diferentes mercados. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de sostenibilidad, de impacto, hay que ver quién nos está escuchando del otro lado, porque de una manera diferente nos va a interpretar el latino americano frente a esas ideas versus a un canadiense. Los canadienses tienen esta reputación de ser los mejores ciudadanos del mundo, los que a todo le dicen gracias y todo es facilidad para ellos. Y sí, ellos crecieron en esa cultura porque no hay canadiense per se. El canadiense finalmente es una mezcla, es una jungla, es una aglomeración de culturas y nacionalidades, etcétera. Y esos, claro, van a procesar los mensajes que les demos nosotros de una manera muy diferente a como un neoyorquino o un californiano o un inglés o un alemán escuche. Entonces, nos toca trabajar en esos nuevos valores. ¿Cómo modulo esos valores para estas personas? Y en este caso, y citando lo que tú mencionaste de estos destinos sobresaturados, y ojo, en ciertos destinos en Latinoamérica ya estamos mirando algo de eso, es regresar a ese cuestionamiento inicial. A ver, ¿por qué estamos trayendo gente acá? Y ahí creo yo que las personas que desarrollan contenido, tanto para páginas web como redes sociales, como los pocos catálogos que hoy en día se entregan en físico para pues, potenciales visitantes y mayoristas, minoristas, etcétera, tienen que tener justamente muchísimo trabajo en la modulación del mensaje. Ya no es un checklist. El turismo dejó de ser un conglomerado de checklists que ya estuve aquí, ya estuve acá, ya estuve acá. Creo que el cuestionamiento es, si tú quieres venir a Galápagos, por ejemplo, cuestiónate por qué quieres venir a Galápagos. Si tú quieres ir a Teotihuacán, cuestiónate por qué quieres ir a Teotihuacán. Si tú quieres ir a Guayabero, en el Meta, en Colombia, cuestiónate por qué quieres ir allá. No está ya en mi lista de sitios, sino el cuestionamiento interno, ¿por qué debo ir allá? Y entonces los escritores deben desarrollar esos textos y esos mensajes en base justamente al por qué usted debe venir acá. ¿Por qué será gratificante el conocer las pirámides aztecas y mayas, etcétera? ¿Por qué va a ser gratificante irse a la ciudad perdida en Colombia? ¿Por qué va a ser gratificante para usted caminar con pingüinos tropicales en Galápagos y hacer snorkeling con ellos? Pensar en una gratificación más allá que simplemente un destino en mi lista de destinos. Claro, porque finalmente ayer lo platicábamos con Alejandra Millán, ella hablaba de ese viaje interior que te lleva al exterior, ¿no? Entonces es lo que mencionas, cómo le vamos a dar sentido a nuestras nuevas aventuras de viaje, porque efectivamente, y ligando un poco lo que mencionas, hoy mucha gente viaja por tener la foto, por instagramear, ¿no? Cuando hoy creo que eso ha perdido todo el valor del mundo, porque quieres fotos, ahí hay fotos en la red, ¿no? Tenemos muchas fotos ya. Ya no va a ser motivo, ¿no? Aquí también lanzo ahí una acotación que se me viene también a la cabeza. ¿Qué va a pasar con los influencers, entre comillas, ¿no? Creo que tienen un problema, se van a tener que reinventar porque ya eso de poner post en sus redes sociales creo que no va a bastar, ¿no? Creo que va a ser de esas especies que creo que difícilmente se van a poder adaptar porque ni siquiera están preparados en muchos de los casos, ¿no? Pero bien dices tú, hay que encontrar el porqué y para eso, Cabeto, es lo tuyo, ¿no? Hay que, cómo narrar ese porqué.
¿cómo sería esa narrativa del nuevo enfoque? Porque, de hecho, nos hacían un comentario aquí en el chat sobre el nuevo orden mundial, ¿no? Porque hay un nuevo orden mundial, pero creo que va a haber un nuevo orden mundial a nivel de viajeros, ¿no? De estos perfiles que ya van a buscar un sentido. ¿Cómo le da sentido a eso, Cabeto? Hay algo que me parece que es la base y que relaciona claramente con lo que acaba de decir muy sabiamente Francisco. Yo creo que nosotros tenemos que revisar la narrativa justamente desde la evolución de las especies de Darwin, respetando, por supuesto, muchos otros textos maravillosos. Pero en el caso puntual de Colombia, hay una cosa bien particular y es que las historias de Colombia nos las han contado, dicho por un escritor que se llama Gustavo Álvarez Gardiazabal, fundamentalmente a partir de 4 obras de la literatura colombiana, y aquí seguramente que también esto aplicará para mirar un Guasipungo de Jorge Casa, por nombrar a un ecuatoriano, y seguramente también tendríamos que tocar a Octavio Paz para México, porque quiero integrar esos escritores. Creo que nos han ayudado a pensar el planeta, a pensar la vida, a pensar hacia el interior. Esas 4 obras, de las cuales hago mención, con las cuales nos han contado la historia, y dicho por Gustavo Álvarez Gardiazabal, Colombia, la novela Entre la verdad y la mentira, corresponde justamente a la vorágine de José Eustacio Rivera, que si nosotros la leemos no solamente vamos a encontrar una narrativa maravillosa del paisaje, sino que vamos a encontrar transversal en ella un tema de un conflicto que fue el conflicto de las caucherías hace ya 100 años y un poco más, y que es una novela que en el 2024 cumplirá 100 años y nosotros seguimos repitiendo estas historias. Del mismo modo está El Moro de José Manuel Marroquín, también lo está María de Jorge Isaacs, que es, entre otras, una de las obras que hace una narrativa del paisaje de una manera absolutamente sublime. Y he dejado de última, porque quienes me conocen saben claramente, entre ellos Tony, de cuál es el amor que yo siento por 100 años de soledad. Hace muchos años empecé hablando de hacer turismo literario en Colombia. Muchos dijeron que yo estaba loco y en eso creo que se aproximaron bastante. Lo que yo creo es que esa locura con método que fui elaborando nos permitió hoy llegar a una obra que además fue escrita en tu país y que ofrece una narrativa en la que yo solamente con las primeras 3 palabras de la obra los invitaría a que pensáramos en algo. Muchos años después, sigue allí frente al pelotón de fusilamiento, cuando el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota y etcétera, etcétera. Pero yo quiero referirme a esto, porque si los colombianos somos capaces de reconocernos en Macondo, somos capaces de reconocernos en el país que somos. Y nosotros tenemos una patria, una inconmensurable belleza con unas destacadas historias. Por eso, tal vez aplique una frase que suelo utilizar en algunos escenarios y que refiere mucho al tema turístico, y es que el que se quiera ir para el exterior, que se vaya primero para el interior y descubra lo que llevas dentro, pero también tienes que descubrir que llevas dentro un país, y que ese país que llevas dentro está esperando de ti lo mejor que puedas dar, y que todos estamos en capacidad de dar cosas supremamente importantes. Entonces, en Colombia estamos en ese brusco despertar de la conciencia. Alguien pidió en el chat que yo repitiera la frase con la que había iniciado la intervención anterior, y la voy a repetir, pero la voy a conectar con lo que estoy diciendo. Yo dije que la crisis de la tierra no es más que el producto de la crisis interna del hombre, y que si la invitación es a que reforestemos el corazón,
no solamente será una reforestación superficial alrededor de decir yo soy solidario. Yo creo que el valor de la solidaridad, el valor de la honestidad y los diferentes valores forman parte de los nuevos valores de la economía. Y creo que la economía se va a defender a partir ahora de valores, no de billetes. Yo sé que la fortuna no hace la felicidad y aunque así lo dice Margarita de Ursenar, muy a menudo la permiten. Pero finalmente, las cosas más importantes de la vida no son cosas. Las cosas más importantes de la vida son aquellas que podemos acariciar y nosotros necesitamos una caricia fraternal para Colombia, una caricia fraternal para México, Ecuador, Chile, para América Latina, para las Américas y para el mundo entero. Pero nosotros tenemos que resignificar los modelos a partir de los valores. No valemos por lo que tenemos, valemos por los que tenemos. Son los que los hacen grandes. Yo muy complacido de tenerlos a ustedes, porque en ese valor de la amistad, yo sé que podemos construir juntos a partir de un tanque de pensamiento que nos permita pensar ese nuevo mundo, pero hablando puntualmente desde el interior, nos va a permitir sacar ideas innovadoras, estratégicas, emocionalmente conectadas con el alma y con los viajeros del mundo. Por supuesto, y la verdad es que yo lo veo en el chat, la gente está muy contenta de las aportaciones que están dando los dos, sabias palabras, sin duda. De hecho, rescato un comentario que hace Gerard, donde dice menos ego trips, y retomo lo que dices tú, Cabeto, se necesitan menos ego trips y más inner trips, ¿no? Hay que viajar al interior. Entonces, porque creo que es lo que más desconocemos, sin duda, ¿no? Cómo nos comportamos y esa esencia y ese valor que no es el patriotismo burdo de lo que tú hablas, ¿no? Sino ese valor de la esencia de tu raíz, de tu país, de tu tierra. Y en este sentido, me voy un poco también al rescate de lo sencillo, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? Y se los pongo como referencia. ¿Quién había pensado que era muy sencillo cocinar en casa, ¿no? O cuidar a los niños o enseñarlos, ¿no? Como hacen los profesores. Creo que hoy más que nunca se están reivindicando los maestros en nuestros diferentes destinos, ¿no? Por la importancia que tiene la labor que hacen, los médicos, etcétera. Y bueno, ¿cómo rescatamos esa sencillez? Porque al final eso es lo que interiormente nos hace valiosos, ¿no? Esa esencia sencilla del interior. ¿Cómo rescatar eso? Que tú lo vives también, Pancho, en las Galápagos, porque hay una escasez natural de recursos, ¿no? Pero la gente viaja a las Galápagos feliz de hacerlo. Entonces, ¿cómo rescatar eso? A ver, hay varias maneras de rescatar. Una de ellas es justamente teniendo para los que son operadores turísticos en la audiencia o están en ese medio, en el campo todo el tiempo. Es momento de repensar el quién tienes dentro de la empresa para que te genere ese tipo de valores internos. Es decir, aquí hay que pensar en cuáles son los mejores escritores que se pueda tener. Hay que pensar cuáles son los mejores entendedores de qué es finalmente la experiencia, más allá del cuánto cuesta y el folleto y todo eso, es el cómo se entiende la experiencia que van a tener esos exploradores en los diferentes destinos. Y es momento también oportuno para hacer otro tipo de cosas. Ahora, lo que vamos a tener que generalmente en el día a día no tenemos es tiempo. Vamos a tener mucho tiempo ahorita para pensar. En el caso México, 30 de abril. En el caso de otros países, no sabemos. En el caso exacto de Estados Unidos y de Canadá, tampoco sabemos. Es decir, estamos inmersos en el ambiente
de la incomodidad de no saber cuándo va a ser eso. Pero creo que esto nos tiene que aprender, dejar una lección muy importante. Nos tenemos que relajar un chance para poder pensar bien. Y en el día a día de nuestra industria no hay ese tiempo, no hay ese chance de relajarse. Y creo que esta oportunidad es en cambio única para replantear y cuestionar muchísimas cosas. Y es que alguna empresa y algunos a nivel directivo están pensando en una planeación estratégica nueva o algo que se quedó en el tintero en planeaciones estratégicas anteriores. Este es el momento adecuado para replantear. Este es el momento adecuado para pensar dónde deberían estar esos valores que yo quiero dar como destino o como proveedor de servicios en X destino y pensar en quién va a interpretarlos eso para que también no solo estemos en el qué hacemos, en el cómo hacemos, en el por qué lo hacemos, sino algo que alguien mencionó algo que alguien mencionó en el chat que es muy válido, el para qué estamos haciendo esto. No únicamente nosotros como operadores, sino el que viene a nuestro país, a nuestro destino, a nuestros servicios. ¿Para qué usted viene acá? Y en este caso voy a usar eso que hablábamos hace un momento, Tony y Cabeto, que mencionábamos, dejar los ego trips para que sean inner trips. A Darwin le pasó algo muy parecido en su famoso viaje del Beagle, que debió ser 3 años y terminó siendo 5 años. Él era un muchacho bastante joven, 21 años, graduado hace pocos meses de la universidad, en un tema, en un área muy irónica para él, que fue teología. Él era un cura de campo. Y eso luego de que su intento de carrera en medicina fracasó. Entonces él venía con una idea aristocrática inglesa a un viaje por el mundo para convertirse poco a poco en el naturalista estrella de este viaje. Pero fueron durante experiencias como, por ejemplo, cuando el capitán Fitzroy le dice a Darwin, nos vamos a llevar 3 patagones, 3 indígenas de la Patagonia, a Inglaterra para civilizarlos y convertirlos en personas de bien. Y Darwin empieza a cuestionar en su interna, es decir, dejó de un lado el ego trip y pensó más en la parte interna de que ¿por qué los queremos civilizar? Si ellos son autosuficientes en el lugar donde están, ¿por qué queremos hacerlos de sociedad? Si ellos son tan felices como nosotros en diferentes ambientes. Y creo que ahí viene el razonamiento de la misma manera para nosotros. Tal vez ese ego trip también tenemos que hacerlo nosotros a nivel empresarial y pensar que tal vez la dirección en la que teníamos puesta nuestra planeación estratégica anterior no estaba tan alineado con lo que debemos hacer ahora. Y es momento de revisitar la planeación estratégica. En algunos casos, de pronto, toca hacer una nueva planeación estratégica desde cero para entender bien el qué, el cómo, el por qué y sobre todo el para qué. Entonces, si ustedes están en una empresa a nivel directivo, este puede ser un momento muy valioso a nivel empresarial para volver a hacer una planeación estratégica, para revisitar esos conceptos y de pronto delinear las nuevas líneas de trabajo por donde tenemos que ir, incorporar estos nuevos valores, este tema de la solidaridad, la empatía, el respeto a la naturaleza y al ambiente. Tal vez todo eso tiene que ser revisitado para estar listos a ese cambio, para estar listo a ese nuevo grupo de exploradores que van a estar muy ávidos de buscar experiencias sobre todo. Ya no una lista de destinos y checks, sino más una lista de experiencias. Yo gané tanto cuando estuve en la mitad del mundo. Gané tanto cuando entendí la historia de española en Cartagena. Gané tanto cuando me fui a Potosí y en San Luis de Potosí pude ver todas las maravillas naturales que tienen. Entendí muchísimo de la Riviera Maya cuando estuve en ese ambiente y fue un beneficio el haber estado en esos destinos para mis intereses personales, que van siempre o deben ir siempre más allá de simplemente una lista de destinos. Por ahí creo que es por donde tenemos que empezar a pensar que este tiempo que normalmente no lo tenemos, ahora es muy valioso y vale la pena el cuestionar
que borremos, quitemos así toda la pintura que estaba en la paleta, todo sucia y mezclada, los rojos con los negros y los verdes y los azules. Este es el momento adecuado para limpiar y poner los nuevos azules, los nuevos rojos y sacar nuevas tonalidades de esas mezclas. Por supuesto. Y mira, rescato dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que mencionas, Pancho. La primera de ellas es, tenemos esa gran oportunidad de volver a planear, ¿no? Pero aquí pareciera que nos quitaron todos los útiles para poder planear, porque es un lienzo en blanco, 100% en blanco, porque no sabemos hacia dónde. Entonces, es momento de, y rescato tu segundo punto que me llamó la atención, es tiempo de exploradores. Y vamos, hay que probar. Y un poco para alguien que nos mencionó en el chat, que bueno, ¿cómo aplica esto a la industria del turismo de reuniones? Pues déjenme decirles que todos los que estamos hoy conectados, que ya vamos arriba de los 330, que me da mucho gusto, acuérdense, quiero llegar a los 500 para abrir espacio para 1000, ¿no? Estamos explorando. ¿Y qué estamos explorando? Pues esto es básicamente un pequeño congreso, porque vamos a transmitir todos los días a la misma hora con diferentes invitados. Es un congreso virtual. ¿Esto va a ser el futuro del turismo de reuniones? No lo sé, porque también va a ser complicado que retome el paso para volvernos a reunir. Sin duda la gente quiere reunirse, pero a lo mejor ya el sentido de las reuniones va a ser distinto, ¿no? Quiero reunirme con mi amigo Pancho y con mi amigo Cabeto, pero para sentarnos a seguir este tipo de pláticas por muchas horas, y no necesariamente quiero reunirme para ir a un congreso, para eso puedo hacerlo de manera virtual. Entonces, sí, hay que explorar, no podemos hablar hoy, y lo veo mucho en el chat, gente que nos está diciendo turismo más consciente, ser más responsable, rescatar valores, etcétera, pero ¿realmente eso es lo que se va a poder hacer? No lo sé. Ahí yo te preguntaría, Cabeto, y con esto le pediría yo a la gente que nos acompaña si pueden empezar a hacer sus preguntas. Vamos a entrar ya a la última parte. Cabeto, yo te pediría un poco las conclusiones, ¿no? ¿Qué viene hacia adelante para ir cerrando y entrar a preguntas y respuestas? ¿Cuál es el turismo que viene de acuerdo a la narrativa de Cabeto? Yo creo que viene el bioturismo, pero viene el bioturismo entendido como una práctica que integra al ser, más allá de ver el mundo exterior, es que te veas a nivel interior. Ese brusco despertar de la conciencia con el que yo inicié, tiene que ser un llamado verdaderamente a algo que gracias al coronavirus nos lo preguntó a la fuerza, tal vez también de manera muy brusca. Pero las preguntas que nosotros nos estamos haciendo hoy son las preguntas que nos debimos haber hecho hace mucho rato. Nosotros nos debimos haber hecho estas preguntas cuando Alexander von Humboldt en 1803 habló de cambio climático. Estamos hablando de hace 217 años que nos lo dijeron y no habíamos hecho caso, creímos que este era un cuento de otros. Y creo que entonces ese, voy a insistir, brusco despertar de la conciencia nos tiene que hacer, nos tiene que llevar a que nos preguntemos lo fundamental, porque nosotros hemos venido haciendo lo básico y lo que hemos hecho alrededor de lo básico nos ha permitido vivir en una economía ficticia. Ya después, para no hablar de un tiempo tan lejano, de 200 años, hace rato Carlos Marx nos preguntó a través del Capital una serie de cosas, pero hace 8 años Thomas Piketty empezó a generar las nuevas preguntas sobre la economía, y en el nuevo Capital de Thomas Piketty aparecen temas del capitalismo salvaje, de la concentración de la riqueza, de una
aberración en términos de desigualdad, cuando lo que nosotros necesitamos es un orden más justo y racional que nos permita revisar nuestro capital patrimonial. Nosotros no tenemos que hacerlo posible, tenemos que hacerlo plausible, tenemos que hacer aquello que verdaderamente el mundo lo aplauda porque le sirve al mundo, no porque le sirve al ego. Esto tiene que ser pensado en un orden mucho más lógico. Tendremos que buscar en la Biblia, tenemos que buscar en el Corán, quizás tengamos que buscar en el I Ching o tengamos que buscar en Carlos Castaneda o en Octavio Paz o en Jorge Icaza. Nosotros vamos a seguir buscando, y esa es mi invitación a los colombianos, en García Márquez y en muchas otras personalidades del país. Yo quiero cerrar con la última frase con que termina 100 años de soledad, y abro comillas, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Cierro comillas. Yo creo que nosotros tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra, pero no a partir de lo que estábamos haciendo. Tenemos que hacer lo plausible. Ya hicimos lo posible y tenemos que mirar ese orden justo y racional para sacarle partido a nuestro capital patrimonial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Cabeto. Gracias por tu intervención. Francisco, en el mismo sentido, ¿cómo ves el turismo que viene desde la perspectiva de Pancho, el que está en contacto con la naturaleza de cerca, viendo la evolución de especies, pero por el otro lado también tu mercado más importante es el mercado en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que hoy tiene una perspectiva distinta? ¿Cuál es el turismo que viene para ti, Pancho? Bueno, en el rescate, porque aquí tenemos que hablar de una nueva manera de hacer y ver las cosas para poder tener ese nuevo orden que Cabeto nos lo mencionaba. Porque lo que pasó ahorita es que en nuestra industria teníamos un lindo tablero de ajedrez, pero con unas piezas de madera de balsa, muy livianitas. Y el momento que alguien se levantó y topó el tablero, todas esas piezas quedaron regadas. Entonces nos toca ponerlas en el puesto correspondiente, pensando siempre en que debe tener un orden lógico para ese nuevo tablero que tenemos ahora. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el primer, llámese rescate o la primera acción que nos toca hacer es retomar el turismo local. Es decir, crear mejores ciudadanos que entiendan el turismo desde adentro hacia afuera. Porque la tendencia generalmente con turismo local es que me entiendan de afuera hacia adentro. Y presentamos entonces productos, actividades, experiencias, etcétera, etcétera, pero como cosas al frente. Y a eso me refiero con de afuera hacia adentro. Ahora es momento de incentivar un turismo primero de orden local desde adentro hacia afuera. Es decir, aquí están los valores de por qué el ecuatoriano es ecuatoriano para los ecuatorianos. Aquí están los valores de por qué el mexicano es mexicano para los mexicanos. Y luego de haber hecho ese ejercicio, y asimismo los chilenos, los colombianos, los argentinos, etcétera, luego de haber hecho ese ejercicio, podemos retomar el cómo los de afuera nos ven, porque no, la realidad es que no es que el 1 de julio ya empiezan a llegar los aviones charter a Cancún y ya empiezan a llegar a Galápagos del mismo flujo turístico de antes. Ese mundo quedó atrás. Y por suerte, los humanos, los homínidos, tenemos la capacidad del olvido. No podemos basarnos en ese mundo anterior para tomar decisiones actuales. Eso ya pasó. Ahora lo que tenemos es que rescatar, empezando por cosas básicas como el turismo local. Luego creo que debe haber una inversión enorme, tanto a nivel de industria turística como a nivel de ministerios de turismo, secretarías de promoción de turismo, etcétera, en las escuelas.
Es decir, a nivel escolar necesitamos no solo los mejores turistas, sino necesitamos los mejores amantes de ese país, de esos destinos, de esas experiencias, de esas razones, de por qué México es México, por qué Colombia es Colombia, por qué Ecuador es Ecuador. Y eso se logra únicamente en ese amor desde los chiquitos, desde nivel escolar. Cuando ya estamos grandes, todos adultos que veo yo en las pantallas, ya tenemos mañas y mañas de adultos. Y en esas mañas pues no se puede sembrar nuevas cosas. Es en los chiquitos donde podemos sembrar nuevas cosas. Y eso me llama también, y con esto voy a cerrar, a que necesitamos gente nueva en las nuevas generaciones que empiece a focalizar sus estudios basados más en la ciencia. ¿Por qué? Porque si hoy en día tuviéramos un sistema de salud global con más gente capacitada en temas de ciencia, microbiología, medicina, biología, etcétera, etcétera, las soluciones hubieran llegado justamente por la existencia de la tecnología con más anticipación. Ahora estamos siendo reactivos, no podemos decir que estamos siendo proactivos. Estamos reaccionando a una situación que evolutivamente ha estado ahí, porque los virus no es que fueron recién creados naturalmente en nuestro planeta, existen desde hace millones de años. Y son las estructuras más simples que son capaces de ponernos en total agobio a un planeta entero. Y creo que entonces esas personas nuevas que se enfoquen en ciencia van a poder justamente ayudados por la tecnología llegar a conclusiones a niveles más temprano. Y finalmente la idea con todo esto es que todos en nuestra industria tenemos que tener la gran bandera o llamemos la gran remera o camiseta que diga aquí adelante la palabra en inglés hope, esperanza, porque finalmente en lo único que nos podemos aferrar ahorita es en esa esperanza de que vamos a estar mejor. No hay nada más, no podemos sacar el libro de la biblioteca que dice cómo solucionar COVID-19 en una semana y sacar todas las soluciones para el mundo. Eso no existe. Lo único que existe y en lo único que nos podemos aferrar ahora es en esa esperanza de los seres humanos, en el hacer las cosas diferentes y en el retomar esta famosa idea que retomo lo que dije al inicio, no es la supervivencia del más apto únicamente, sino que es la supervivencia del que mejor se adapta al cambio. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Francisco, por su intervención. Los dos, perdonen que se los diga, pero la rompieron en los comentarios maravillosos. La verdad es que un gusto tenerlos. Y para empezar, como ustedes lo saben, los considero grandes profesionales, pero sobre todo grandes seres humanos. De veras, gracias por acompañarnos. Y haciendo algunas de las preguntas, ahorita Tatiana, tranquila, ahorita les hacemos la ola y les aplaudimos, ¿no? Tranquila. Pero vamos a empezar con una pregunta de Manuel Alejandro Moreno. Gracias por estar conectado. La verdad es que me encanta su manera de analizar las cosas. Y pregunta, ¿habrá entonces que cambiar el paradigma del turismo como palanca de desarrollo económico por uno del desarrollo humano? ¿Cambiar el enfoque de incrementar puntos del PIB por mejorar en la calidad de vida de las regiones? ¿Quién la toma? Francisco. Bueno, lo que yo puedo decir ahí, en vista de que nosotros acá en Ecuador con nuestra empresa tenemos 6 propiedades en áreas frágiles, desde la perspectiva comunitaria como la perspectiva natural. Para nosotros siempre ha estado muy importante, muy prioritario el tema del desarrollo comunitario. Uno de las grandes labores que el turismo, dejemos de lado turismo sostenible, turismo responsable, esa es terminología que nosotros los humanos hemos inventado. Pero la realidad es que si el turismo como actividad económica puede contribuir a la mejora, a la reducción de la pobreza en ciertas comunidades, pero sobre todo a mejorar la calidad de vida de esas personas que viven en esos sitios, que están por generaciones viviendo en estos sitios, entonces el turismo habrá verdaderamente contribuido a la calidad de las personas y no a la calidad de los ingresos. Eso, si se invierte en la calidad de las personas, automáticamente la calidad de ingresos van
a venir en segundo plano, pero van a llegar, que es lo bueno. Pero lo primero es invertir en ese bienestar de las comunidades donde estemos operando. Si eso está como uno de los pilares que sostiene la operación turística, el futuro grato, el horizonte bonito que todos queremos ver, es mucho más fácil de conseguirlo. Yo estoy de acuerdo que debe haber una inversión en la parte humana del turismo, más allá de la económica, porque como actividad económica va a estar ahí. Claro, finalmente, pero que no sea la referencia. Cabeto. Yo además me quedé como en una planteamiento que hacen en el chat y yo sí quisiera que la invitación fuera a que nosotros desde nuestras empresas logremos permear la economía básica. Pero yo creo que esto no basta con mencionarlo, esto hay que dimensionarlo. Porque es que una mención sin dimensión se queda en una interrogación que no nos sirve. Créanme y a la vez perdónenme si les digo que a mí me encantaría que lo que tengamos que pensar de los nuevos planteamientos lo hiciéramos rápido, porque nos queda muy poquito tiempo para hacerlo. Estoy haciendo referencia a que esto probablemente sea a partir de julio que hayamos logrado una verdadera resignificación. Lo que pasa es que hay que hacerlo rápido. Yo cito, y quienes me conocen lo saben, cuando Bolívar, siendo presidente de Colombia, le dijo al Ejército Nacional que sembraran palmas de cera, un general le dijo: presidente, se demoran 200 años en crecer. Y él le dijo: por eso, arranque rápido. Nosotros tenemos que arrancar rápido, porque es que 3 meses son muy poco tiempo para pensar. Y esto deja implícito ahí lo que ya voy a hacer explícito, y es que yo no creo que este aislamiento vaya a durar menos de 3 meses. Y yo creo que ese es un tiempo prudente para que verdaderamente hagamos esa resignificación. Pero vuelvo e insisto en esto. No basta mencionarlo, hay que dimensionarlo. Alguien dijo que esto no sea un boom. Lo que pasa es que tendría que volver a repetir. El que no cambia, lo cambia el cambio. Y los nuevos cambios ya cambiaron a la sociedad por completo, de una o de otra manera, pero yo espero que entre todos lo hagamos de la mejor manera. Entre otras cosas, creo claramente que si bien nosotros nos estamos refugiando en los gobiernos para que nos resuelva parte de la crisis o gran parte de la crisis, y estoy de acuerdo con el tema de el capitalismo en términos de desigualdad tendrá que ser resignificado, pero yo sí quiero invitarlos a que pensemos en que verdaderamente la responsabilidad de nuestros actos y la culpa de nuestra situación fundamentalmente es por culpa del Estado, pero del estado de ánimo. Y si a esto no le ponemos ánimo, esto no va a ser por cuenta del Estado. Muchas gracias. No, muchas gracias a los dos. La verdad, un gozo el poderlos tener aquí, Pancho, Cabeto. De veras, muchas gracias. La gente